Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a hablar prácticamente la parte final, lo que es, ¿no? De un proceso de auditoría, ¿no? Hemos visto la primera, ¿no? Podemos dividir en tres partes, ¿no? La parte de la planeación, de la ejecución y la parte, ¿no? De las conclusiones donde vamos a encontrar el informe de auditoría. Entonces, ¿qué vendrá a ser, jóvenes? ¿Qué entendemos por esto? Bueno, un informe sabemos que es una redacción, ¿no? De un documento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El informe de auditoría, también llamado dictamen de auditoría de cuentas anuales, ¿no? Es el documento final que redactan los auditores después de la realización completa de auditoría, ¿no? De todo el proceso. ¿No? Desde la planeación, ¿no? Desde ¿no? La ejecución, los papeles de trabajo, ¿no? Las revisiones, los análisis, donde señalan la situación económica de la empresa y donde muestran su opinión sobre la realidad, ¿no? Económica de la empresa. Es decir, van a, ¿no? emitir una opinión, ya sea favorable o desfavorable, ¿no? Con lo que tenga que ver, ¿no? Concerniente al estado, ¿no? Estado de resultados, que sea, ¿no? Que ya obviamente ya eso ya es elaborado por el contador, entonces simplemente el auditor, ¿no? Ha hecho su análisis y va a emitir su opinión, ¿no? Ya sea ¿no? En el informe o en el dictamen. Este documento dice, ¿no? Es muy importante para todos, ¿no? Los públicos, ya sean accionistas, entidades financieras, ¿no? O empleados, para conocer el estado real de la empresa y ver, ¿no? Claro, prácticamente vamos a dar un, ¿no? Es decir, los auditores somos los médicos, ¿no? En este caso, la empresa es el paciente y lo vamos a dar a conocer su salud, ¿no? Su salud económica y las viabilidades, ¿no? Es decir, la empresa está siendo viable, está siendo rentable, ¿no? Entonces, referente, ¿no? Que va, esta opinión, este informe, pues como bien dice, va a ser beneficioso para los accionistas, no las entidades financieras, por ejemplo, que no quieran quizás otorgarle un préstamo, entonces, ¿no? Les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Este informe. Ahora, importancia de los informes de auditoría. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué serán? ¿Por qué vendrán a ser importantes? Entonces, vamos a ver. Nos dice que a pesar de que hemos comentado, en muchos autores comentan, ¿no? Que el informe de auditoría es una simple opinión no vinculante, lo cierto es que su importancia en el marco empresarial es muy elevada, ¿no? Ya que esta importancia, jóvenes, refleja en función de su obligatoriedad, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces, existen dos tipos: la obligatoriedad de elaborar un informe de auditoría. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es obligatorio? ¿No? Cuando suele ocurrir cuando aquellas empresas, bueno, cotizadas o empresas obligadas, ¿no? Aquellas que sean solicitadas. En este caso, lógicamente, el informe de auditoría alcanza una relevancia vital, ya que es la información, ¿no? que tienen las personas ajenas a la empresa para comprobar si los estados financieros son fiables o no. Entonces, ¿qué nos dicen? En otras palabras, ¿no? Que los estados financieros que podamos encontrar, ¿no? O el análisis que se ha, ¿no? Que se ha realizado por parte del auditor, entonces, ¿qué nos da una opinión que sea, ¿no? Que está favorable, que beneficia a la empresa, o quizás está en pérdida, entonces, ¿no? Por ahí, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? En este tema cuando el informe es obligatorio. Entonces, la no obligatoriedad de elaborar un informe. Entonces, la mayoría de empresas no tienen el requisito legal de ser auditadas, es decir, o sea, no, uno no está, no es política de su empresa, otro quizás por ahí que no tiene la necesidad o no existe una obligación, un campo normativo que lo exija. Sin embargo, muchas de ellas sí, ¿no? que son auditadas, ya que los terceros tienen una mayor confianza en la empresa si existe un informe de auditoría, ¿no? favorable, obviamente. Ejemplos, ¿no? En los que un informe de auditoría puede beneficiar a la empresa al solicitar un préstamo bancario, al intentar captar nuevos accionistas. Entonces, no, lo que nos quiere decir, ¿no? Que muchas veces no existe ningún tipo de obligación, una política, ¿no? política de la empresa, sin embargo, con la finalidad de captar nuevos accionistas o de dar a conocer que la empresa es rentable, ¿no? Sus proyectos están siendo viables, tiene ¿no? un retorno de utilidades bastante, ¿no? bastante alto. Entonces podemos, ¿no? Y también por ahí quizás queramos solicitar un préstamo, entonces, ¿no? En este caso la opinión, ¿no? La elaboración de un informe será, ¿no?
de gran ayuda, de gran utilidad. Ahora, vamos a ver la estructura del informe de auditoría. Entonces, ¿cómo está estructurado? ¿Qué es lo que contiene un informe de auditoría? Los informes de auditoría poseen una estructura definida para la redacción de los contenidos que debe incluir. Aquí es donde encontramos los conocidos párrafos de informes de auditoría. Claro, entonces, ¿no? Esos párrafos jóvenes tienen partes, ¿ya? Tienen partes. Entonces, no es que yo empecé, ¿no? Por haciendo, ¿no? La parte inicial de la empresa y de ahí voy, ¿no? No. Vamos a, ¿no? La estructura del informe tiene, ¿no? Sus partes. Entonces, vamos a ver. Primero tenemos el título o la identificación, ¿no? Bueno, informe o dictamen que lo vamos a consignar. Vamos a ver encargados de auditoría, entonces, ¿no? Aquí estarán los responsables, ¿no? El auditor principal, los auditores junior, ¿no? Quizás también en caso de los asistentes, ¿no? Todo el personal, el equipo técnico, ¿no? El equipo de auditores o el estudio de auditores, ¿no? Entonces, ¿no? Que ha elaborado, ¿no? Todo este trabajo, ¿no? Y también los destinatarios, ¿no? ¿Para quién va dirigido? Por ejemplo, será para el accionista, para el gerente general, o para el presidente de la junta de accionistas, ¿no? De acuerdo a la solicitud que haya sido, ¿no? Encargada. Párrafo de alcance. Entonces aquí ya entramos en, ¿no? En el primer párrafo. Se delimita en el marco de la actuación de la autoridad realizada, es decir, ¿no? Vamos a señalar el campo normativo, por ejemplo, ¿no? Vamos a señalar que ¿no? Los estados financieros ¿no? fueron evaluados, ¿no? Fueron revisados teniendo en cuenta las normas de autoridad generalmente aceptadas, las NAGAs, ¿no? Entonces, aquí vamos a delimitar, ¿no? En base a qué se ha hecho la evaluación, ¿no? Se ha realizado el trabajo, el proceso de auditoría. El párrafo legal o comparativo. Bueno, en esta parte, jóvenes, debemos informar, ¿no? Y dar a conocer que las cuentas, bueno, el análisis es, ¿no? Por ejemplo, estamos analizando el 2019, pero por ahí podemos tomar como referencia, ¿no? O como un dato adicional de dar a conocer algún pequeño comparativo, ¿no? Es decir, que, no, ¿no? En función al año 2018, ¿no? Los estados financieros en la cuenta tal, ¿no? En la cuenta 10, por ejemplo, ha generado mayor liquidez, ¿no? O por ahí, en función a la cuenta 12, ¿no? En el año 2019 ha incrementado, ¿no? Ha quedado pendientes de cobro. Párrafo de énfasis. En este párrafo el auditor debe señalar aspectos que ya no le hayan resultado relevantes, es decir, ¿no? Algunos puntos que han tenido que ser bastante sobresalientes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Con respecto a algunos puntos, pero es decir, ¿no? Vamos a tocar, a especificar, ¿no? Un punto especial. Párrafo de salvedades. Aquí el auditor mostrará si existe algún reparo que señalar sobre algún tipo de estado financiero y explicar la causa que lo haya provocado. Entonces, por ahí si existen ¿no? algunas diferencias en las cuentas, de acuerdo en los libros o con, ¿no? con los registros o con los procesos, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta 10 refleja un saldo de efectivo de 10.000, pero yendo a caja no existe ese saldo y no, entonces existe alguna diferencia, por ahí hay un pago que no está registrado, entonces, ¿no? Tenemos que señalar ese. Continuamos con la estructura del informe de auditoría. Vamos a ver entonces el párrafo de opinión. Es aquí, ¿no? En esta parte sí es, ¿no? Como decir, la parte más importante es donde el auditor va a mostrar o va a señalar, ¿no? Su propio juicio sobre las cuentas que están auditadas. ¿No? Encontraremos en este párrafo un juicio valorativo sobre la situación financiera, es decir, va a dar a conocer, ¿no? Si los estados financieros fueron correctamente elaborados o si existe deficiencias en su elaboración o no se ha tomado en cuenta los principios de contabilidad. Entonces, en esta parte, ¿no? En este párrafo, va a dar a conocer, ¿no? Va a valorar, ¿no? Sobre la situación financiera, patrimonio, los estados resultados, ¿no? Y los demás ¿no? estados financieros que están siendo auditados. También dice valorará si dispone de la situación necesaria para poder ofrecer una evaluación real de las cuentas. Párrafos sobre otras cuestiones.
Este párrafo no es obligatorio, ¿ya? Esta parte no es obligatoria. Los auditores pueden utilizar estos párrafos para añadir alguna información, quizás por ahí, ¿no? Que hemos, alguna pequeña observación, ¿no? O algunas circunstancias que no que sean necesariamente para completar el informe sobre la auditoría. Entonces, es opcional esta parte. Párrafo sobre el informe de gestión. En este párrafo se comentará la concordancia del informe de gestión, ¿no? Concuerda con las cuentas anuales de la empresa o si por ejemplo, al contrario existe algo que no ¿no? Que no le hace ser diferente, ¿no? Entonces, esta parte ya no vamos a, ¿no? Como concluyendo, ¿no? Y hacer en referencia a las cuentas anuales, ¿no? Las cuentas que han sido evaluadas, ¿no? Por ende, el nombre, ¿no? La dirección y datos de registrar del auditor, ¿no? Por ejemplo, su número de matrícula, ¿no? Como contador, la fecha del informe, jóvenes, es muy importante que todo documento tiene que tener fecha y su firma correspondiente, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Está la estructura de un informe de auditoría. Entonces, bueno, jóvenes, muchas gracias. La próxima semana continuamos con el presente, ¿no? Con el tema de informe de auditoría.